Bienvenidos una vez más al canal. Hoy regresamos a Valle Salvaje, un lugar donde el poder pesa más que el amor, donde la lealtad se compra con miedo y donde cada secreto puede convertirse en una condena. El capítulo 341 nos arrastra desde el primer minuto a un torbellino de humillación, amenazas y decisiones que marcarán el destino de todos. La historia comienza en una habitación cerrada, cargada de tensión. Allí están Dámaso y Adriana. Lo que ocurrió entre ellos parecía, al menos para ella, un punto de inflexión. Adriana esperaba un gesto, una despedida, quizá un beso que confirmara que nada de aquello había sido en vano. Pero Dámaso no le concede nada. Su actitud es fría, burlona, casi cruel. Le deja claro que nada ha cambiado, que ella fue ingenua al creer que lo sucedido entre ambos significaba algo más. Según él, ya le dio lo que buscaba y ahora debería olvidarse de José Luis, el duque de Valle Salvaje. Las palabras de Dámaso son veneno puro. Adriana estalla, se siente utilizada, ultrajada, y lo acusa de ser un canalla. Pero él responde con sarcasmo, asegurando que no es su culpa que ella se haya hecho ilusiones sin fundamento. Entonces lanza una frase devastadora: José Luis siempre antepone su ducado a todo, incluso a su propia esposa. Cuando Adriana intenta advertirle que está jugando con fuego, Dámaso sonríe con arrogancia. Se siente intocable. Sabe que, pase lo que pase, hay quienes necesitan que él siga con vida. Mientras tanto, el escenario cambia al palacio del duque. Allí, José Luis mantiene una conversación aparentemente serena con su hijo Rafael, pero cada palabra está cargada de autoridad y desconfianza. El duque no pregunta por curiosidad, pregunta para medir. Quiere saber si Rafael está realmente convencido de casarse con Adriana y, más importante aún, si ella desea lo mismo. José Luis deja claro que no se fía de las palabras. Para él, solo los actos definen a las personas. Rafael intenta defender a su prometida, pero el duque no da marcha atrás. Adriana ha osado alzar la voz, ha llegado incluso a amenazarlo, y eso no es algo que José Luis esté dispuesto a tolerar. Su advertencia es clara y definitiva: si quieren casarse y vivir en paz en Valle Salvaje, esa debe ser la última vez que Adriana le falte al respeto. No es una súplica, es una orden. La historia nos lleva entonces a una escena más silenciosa, pero no menos dolorosa: el desayuno en palacio. Doña Victoria, ahora duquesa, se encuentra sola. Odia desayunar sin compañía, rodeada de un lujo que no logra llenar su vacío. Se intercambian condolencias por la muerte de Gaspar, su hijo, y también recuerdos de padres fallecidos. Todo es correcto en apariencia, pero bajo esa cortesía se esconden heridas profundas y resentimientos que siguen abiertos. Desde el palacio pasamos a la casa pequeña, donde el ambiente es aún más frágil. Martín se sienta frente a un plato de comida que apenas toca. Está consumido por la tristeza y la desconfianza. Francisco intenta hablarle de Pepa, intenta convencerlo de que no renuncie a ella, de que no se cierre al amor. Pero Martín está cansado. Siente que ha perdido demasiado y que ya no sabe en quién confiar. En medio de ese clima aparece Braulio, sobrino del duque. Su presencia es amable, casi fraternal. Se muestra comprensivo, ofrece apoyo y escucha. Sin embargo, en Valle Salvaje nadie se acerca sin un motivo. Braulio sabe perfectamente lo que ocurre en la casa pequeña y menciona el caso de Luisa, la joven acusada injustamente de un crimen que no cometió y que está a punto de ser castigada públicamente con azotes. Y es precisamente Luisa quien protagoniza uno de los momentos más desgarradores del episodio. Rodeada por Pepa, Matilde y las mujeres que la quieren como a una familia, Luisa toma una decisión que deja a todas sin palabras. Acepta el castigo. No porque lo considere justo, sino porque quiere proteger a su hijo, Pedrito. No quiere que él crezca escuchando murmullos, insultos o dudas sobre la honra de su madre. Prefiere cargar ella sola con la vergüenza antes de que la casa pequeña y su hijo paguen las consecuencias. Luisa no agachará la cabeza, pero asumirá el dolor. En Valle Salvaje, la justicia no siempre busca la verdad, sino el escarmiento. Y mientras el castigo se aproxima, José Luis continúa moviendo los hilos desde las sombras. La boda se acerca, las tensiones aumentan y el duque no permitirá que nadie ponga en peligro su legado. Esto es solo el principio. Porque cuando el poder se siente amenazado, Valle Salvaje se convierte en un campo de batalla. Tras aceptar su castigo,
Luisa queda marcada. No solo por lo que está a punto de sufrir físicamente, sino por la carga moral que decide asumir en silencio. En la casa pequeña, su determinación desconcierta y hiere a quienes la rodean. Pepa no logra comprender cómo puede aceptar semejante injusticia. Para ella, callar es rendirse. Para Luisa, en cambio, callar es proteger. Proteger a su hijo, proteger a los suyos, incluso proteger un valle que jamás fue justo con ella. Luisa explica que no quiere que Pedrito crezca oyendo murmullos, ni que su nombre sea arrastrado por el barro de la maledicencia. Prefiere soportar los azotes antes que condenar a su hijo a una vida de vergüenza. Sus palabras son firmes, serenas, pero detrás de ellas hay un dolor insoportable. No es resignación. Es sacrificio. Mientras tanto, Martín observa todo desde la distancia, roto por dentro. La mujer a la que ama va a ser castigada públicamente, y él no puede hacer nada. Esa impotencia lo consume. Más tarde, lejos de la casa pequeña, Martín se enfrenta a don Amadeo, quien intenta, torpemente, ayudarlo. Pero sus palabras solo consiguen abrir viejas heridas. Amadeo cree que el dolor de Martín se debe a Pepa, a un amor fallido. No entiende que lo que realmente lo atormenta es haber vuelto al valle siendo otra persona, alguien cansado de obedecer y de callar. La conversación se vuelve áspera. Martín no quiere consejos ni consuelo. Está harto de que los demás crean saber qué le ocurre. El valle lo cambió. El destierro lo cambió. Y ahora, ver a Luisa humillada termina de quebrarlo. En paralelo, en el palacio, Adriana intenta concentrarse en los preparativos de su boda con Rafael, pero su mente está lejos del vestido, de la ceremonia y de la felicidad prometida. La discusión con José Luis pesa como una sombra. Cuando Rafael la enfrenta, el choque es inevitable. Él está decepcionado por no haber sabido de sus amenazas al duque por boca de ella misma. Adriana, por su parte, no se arrepiente. Actuó para proteger a Luisa. Para ella, callar habría sido traicionar sus principios. Rafael intenta hacerla entrar en razón. Le recuerda que su padre se mueve con soltura en ese terreno de amenazas y poder, y que enfrentarlos solo empeora las cosas. Adriana, herida, siente que él no comprende la gravedad de lo que ocurre. Aún así, acaba cediendo. No porque esté convencida, sino porque el peso de la realidad se impone. Promete disculparse con José Luis, aunque eso le queme por dentro. Pero José Luis no es el único que mueve fichas. En otra parte del valle, Mercedes mantiene una conversación decisiva. Ella ve lo que muchos se niegan a aceptar, que la guerra entre las dos casas es inminente. Sabe que Dámaso no se detendrá y que José Luis, si se siente acorralado, será capaz de arrasar con todo. Habla de sangre, de lágrimas, de un valle entero pagando el precio de la ambición. Mercedes está convencida de algo que resulta aterrador. Por primera vez en su vida, José Luis podría perder. Y esa posibilidad lo vuelve aún más peligroso. Mientras las intrigas crecen, Braulio continúa ganándose la confianza de todos. Se le ve cercano, atento, incluso cariñoso con Pedrito, el hijo de Luisa. En la casa pequeña, su presencia parece inofensiva, casi reconfortante. Pero el espectador ya sabe que en Valle Salvaje nada es lo que parece. Cada sonrisa es una máscara, y cada gesto amable puede esconder una intención oscura. Braulio menciona a su padre, Domingo Calvet de Aguirre, un nombre que trae consigo recuerdos incómodos y heridas sin cerrar. Su mirada hacia Luisa no es casual. Hay algo en ella, en su hijo, en su historia, que despierta en él un interés inquietante. Nadie está a salvo. Ni los poderosos en sus salones, ni los humildes en sus casas. El castigo de Luisa se acerca como una tormenta, la boda se cierne como un escenario de falsas sonrisas, y las viejas rencillas familiares empiezan a transformarse en algo mucho más peligroso. En el palacio, José Luis recibe informes como si nada ocurriera. Arrendatarios retrasados en los pagos, asuntos administrativos, cifras y tierras. Pero su mente no está ahí. Su atención está puesta en un único objetivo: asegurar su legado. Hasta que su hijo Rafael no se case, decide delegar los problemas más incómodos. Para él, todo gira alrededor de esa boda. Porque esa unión no es solo un matrimonio, es una declaración de poder. Es entonces cuando Atanasio se atreve a pedir algo que pocos se atreverían siquiera a insinuar.
Confiesa que la relación con la duquesa Victoria se ha vuelto insostenible. Los enfrentamientos han creado tensiones peligrosas dentro del palacio. Atanasio no quiere guerra, quiere sobrevivir. Y pide ayuda para propiciar un encuentro, una reconciliación mínima que le permita seguir trabajando sin temor. José Luis acepta, no por compasión, sino porque sabe que su esposa tiene ahora otras prioridades. La boda absorberá toda su atención. Y cuando Victoria está ocupada, deja de atacar. Pero Victoria no es una mujer que olvide fácilmente. En otra residencia del valle, Mercedes recibe una visita que confirma todos sus temores. El nombre de Dámaso vuelve a pronunciarse con preocupación. Sus nuevas exigencias hacia el duque no son simples amenazas, son un desafío abierto. Mercedes entiende que José Luis jamás aceptará el chantaje ni renunciará al ducado. Y cuando eso ocurra, las consecuencias serán devastadoras. Mercedes habla con una claridad aterradora. No teme exagerar. Habla de una guerra entre casas, de una respuesta del duque que será recordada durante décadas. Sabe que José Luis, si ve en peligro su futuro, será capaz de incendiar todo el valle, arrastrando a inocentes y culpables por igual. Sangre y lágrimas. Eso es lo que ella ve venir. Y lo más inquietante es que, por primera vez, Mercedes cree que José Luis puede perder. Mientras los poderosos conspiran, Alejo intenta refugiarse en la escritura. En su habitación, rodeado de papeles, busca alivio en las palabras. El dolor por Luisa se filtra en cada verso, aunque él no quiera admitirlo. Escribe para desahogarse, para no gritar, para no romperse delante de todos. José Luis entra sin anunciarse. No lo reprende. Al contrario, se muestra casi comprensivo. Pregunta por lo que escribe, aunque sabe que Alejo jamás le mostrará nada inacabado. Entre líneas, el padre entiende lo que el hijo no dice: el sufrimiento por Luisa, el miedo a verla azotada, la impotencia de amar a alguien a quien no puede proteger. Alejo lo admite. Sabe que su amor está condenado. Sabe que no pueden estar juntos. Pero eso no borra lo que siente. Para él, Luisa es una mujer buena, de gran corazón, alguien que merece toda la felicidad que la vida le ha negado. Y esa bondad es precisamente lo que la está llevando al sacrificio. En la casa pequeña, el ambiente se vuelve insoportablemente tenso. Las mujeres se reúnen alrededor de Luisa. No hay gritos, no hay llantos histéricos. Solo una unión silenciosa, casi solemne. Luisa insiste en que no las dejará solas, pero también deja claro que después del castigo quizá no pueda permanecer en el valle. No sabe si será capaz de seguir viviendo allí después de ser humillada ante todos. Pepa se rebela contra esa idea. Le recuerda que no es ella quien debe avergonzarse, que el valle entero conoce su bondad. Pero Luisa no escucha. Piensa en su hijo, en la reputación de la casa pequeña, en el peso de las miradas. Acepta el castigo como quien acepta una sentencia para salvar a otros. Y mientras tanto, sin levantar la voz, Victoria deja entrever su verdadero rostro. Habla de Matilde con desprecio, recuerda a Gaspar con amargura y lanza frases cargadas de odio. Para ella, Luisa y todo lo que la rodea son daños colaterales. Lo único que importa es mantener el control, incluso desde el dolor. En un momento especialmente inquietante, Victoria deja claro que no piensa perdonar. Que se asegurará de que ciertas personas paguen durante toda su existencia. Sus palabras no son un arrebato emocional, son una promesa. El capítulo avanza con una sensación clara: todos están tomando posición. Nadie se mantiene neutral. El castigo de Luisa ya no es solo un acto de injusticia, es el símbolo de un valle dominado por el miedo y la ambición. Y cuando el poder y la desesperación se encuentran, el desastre es inevitable. El miedo empieza a sentirse en cada rincón del valle, como si la tierra misma presintiera que algo terrible está a punto de ocurrir. En el palacio, la calma es solo una fachada. José Luis aparenta control, pero su paciencia se agota. La visita de Dámaso marca un antes y un después. No hay cortesía, no hay rodeos. Dámaso entra como quien se sabe poderoso, como quien cree tener todas las cartas en la mano. Habla de renuncias, de abdicar el ducado, incluso sugiere que el anuncio podría hacerse públicamente, quizá durante una comida previa a la boda de Rafael y Adriana, como si se tratara de un regalo. José Luis lo escucha con el rostro endurecido. Su respuesta es feroz.
Preferiría ver la cabeza de Dámaso servida en una bandeja antes que ceder su poder. El intercambio se vuelve venenoso. Dámaso insinúa que el duque ya intentó matarlo, que envió bandidos para acabar con su vida. José Luis lo niega, pero la amenaza queda flotando en el aire. Dámaso se atreve a decir algo aún más peligroso: si muere, todos sabrán quién fue el responsable. Y no solo eso, también se conocerán secretos capaces de destruir reputaciones y matrimonios. Por primera vez, José Luis se enfrenta a un enemigo que no teme morir. Mientras los hombres juegan a la guerra, en la casa pequeña se libra otra batalla, más silenciosa pero igual de devastadora. Luisa intenta mantener la calma mientras cuida a su hijo. Pepa la observa, consciente de que cada gesto podría ser el último momento de paz antes del castigo. El miedo no se expresa en palabras, sino en miradas prolongadas y manos que se aprietan con fuerza. Es entonces cuando Braulio reaparece, esta vez más cerca que nunca. Se muestra atento con Pedrito, cariñoso, casi encantador. Pero su conversación con Luisa deja un sabor amargo. Menciona a su padre, habla del pasado, de nombres que deberían permanecer enterrados. Su tono cambia. Ya no es solo curiosidad. Es posesión. Hay algo inquietante en su manera de observar al niño, como si estuviera evaluando algo que le pertenece. Luisa se incomoda. Intenta mantener la compostura, pero el espectador entiende que Braulio no es un simple visitante. Es otra pieza en un tablero cada vez más peligroso. En paralelo, Alejo recibe un pequeño gesto que, en otro contexto, habría pasado desapercibido: un chocolate enviado por orden del duque. Un detalle aparentemente insignificante, pero que revela que José Luis observa a todos, incluso cuando finge indiferencia. Alejo agradece el gesto, pero su mente sigue atrapada en Luisa. Habla de su hermana Irene, de la sensibilidad, del arte, de lo que se pierde cuando el mundo se rige solo por la fuerza. La conversación deja claro que Alejo no encaja en Valle Salvaje. Su sensibilidad es una debilidad en una tierra gobernada por hombres que solo respetan el miedo. Y entonces, llega el momento más perturbador del episodio. Victoria, consumida por el rencor y el dolor, deja caer su máscara. Habla de Matilde con desprecio absoluto. La acusa de no haber sido digna de su hijo Gaspar. Y pronuncia una frase que hiela la sangre: Matilde no fue una buena esposa, pero será una buena viuda el resto de su vida, porque ella se encargará de que así sea. No es una amenaza lanzada al aire. Es una condena. El capítulo avanza con una certeza insoportable. Todos saben que algo terrible va a suceder, pero nadie logra detenerlo. El castigo de Luisa ya no es solo un acto de injusticia, es el símbolo de un valle que ha perdido la compasión. Las piezas están colocadas. El odio está sembrado. Y el poder ha decidido no retroceder. En la casa pequeña, la tensión alcanza su punto más alto. Luisa intenta mantener la rutina, como si aferrarse a lo cotidiano pudiera frenar el desastre. Cuida de Evaristo, intenta dormirlo, le canta en voz baja. Cada gesto es un acto de amor desesperado, como si quisiera grabar esos momentos en la memoria antes de que todo cambie para siempre. Pepa la observa con el corazón encogido. Sabe que Luisa finge fortaleza, pero también sabe que el miedo la está devorando por dentro. Cuando Luisa habla, lo hace con una calma que asusta. Dice que ya ha aceptado los azotes, que no piensa huir ni esconderse. No quiere que su hijo crezca creyendo que su madre fue una cobarde. Prefiere el dolor físico a la vergüenza eterna. En ese instante, el espectador entiende que Luisa ya no lucha por sí misma, sino por la dignidad de su hijo y de todos los que ama. Muy cerca de allí, Martín vive su propio infierno. La rabia lo consume. Siente que el valle le está arrebatando lo poco que aún le importa. Cada paso que da es un esfuerzo por no explotar. Las palabras de don Amadeo resuenan en su cabeza, pero ya no consuelan. Martín empieza a comprender que su regreso al valle no fue una vuelta al hogar, sino una condena. Mientras tanto, Braulio continúa moviéndose con inquietante libertad. Su trato con la familia es cada vez más cercano, demasiado cercano. Se gana la confianza con sonrisas y gestos amables, pero sus comentarios dejan entrever algo más oscuro. Habla del pasado, de su linaje, de lo que considera suyo por derecho. Sus ojos se detienen en Evaristo con una intensidad que no pasa desapercibida. Hay una obsesión que empieza a tomar forma, silenciosa pero peligrosa. En el palacio,
el ambiente no es menos tenso. José Luis se enfrenta a la posibilidad que más teme, perder el control. Dámaso ya no se esconde. Su desafío es abierto. La conversación entre ambos deja claro que no habrá negociación. José Luis no renunciará jamás al ducado. Para él, el poder no es solo un título, es su identidad, su razón de existir. Y está dispuesto a todo para conservarlo. Dámaso, por su parte, juega una partida suicida. Sabe que desafiar al duque puede costarle la vida, pero también sabe que su silencio vale más que su muerte. Insinúa secretos, verdades enterradas que podrían arrastrar a todos al escándalo. Por primera vez, José Luis se enfrenta a un enemigo que no teme las consecuencias. En medio de este choque de titanes, Adriana vive atrapada entre el amor y la lealtad. La boda con Rafael se acerca, pero la felicidad se le escapa entre los dedos. Se siente culpable por lo ocurrido con Luisa, por haber provocado la ira del duque, por no haber sabido proteger a quien considera inocente. Aún así, decide tragarse el orgullo y aceptar lo inevitable. En Valle Salvaje, incluso el amor debe someterse al poder. El episodio avanza como una cuenta regresiva. Cada escena refuerza la sensación de que el castigo de Luisa será algo más que un acto público. Será un mensaje, una advertencia para todos aquellos que se atrevan a desafiar el orden impuesto. Las miradas se cruzan. Las alianzas se tambalean. El miedo ya no se oculta. Y justo cuando parece que el valle no puede soportar más tensión, queda claro que lo peor aún no ha llegado. Luisa se prepara sin dramatismos. No hay llanto ni súplicas. Hay una serenidad que duele más que cualquier grito. Se despide de Evaristo con una caricia larga, consciente de que ese gesto tendrá que sostenerla cuando llegue el momento. Pepa intenta mantenerse firme, pero el temblor en sus manos la delata. Sabe que lo que viene no se borra. Sabe que el valle recordará ese día durante años. Martín aparece, contenido, al borde del estallido. Quiere hablar, quiere prometer cosas que no puede cumplir. Luisa lo detiene con la mirada. No necesita palabras. Ambos entienden que el amor, en este lugar, no siempre salva. A veces solo enseña a resistir. En el palacio, José Luis se mueve con la frialdad de quien cree haber ganado. Da órdenes, revisa detalles, mantiene la compostura. La boda se acerca y, con ella, la imagen de un ducado fuerte e inquebrantable. Pero algo se ha filtrado en su seguridad, la certeza de que Dámaso no retrocederá. El desafío está servido. No habrá pacto. No habrá paz verdadera. Victoria, consumida por el rencor, observa desde la distancia. Para ella, el castigo es justicia. Es control. Es la manera de recordar a todos quién manda. No muestra compasión. No la necesita. Su dolor se ha convertido en arma, y no piensa soltarla. Adriana, atrapada entre el deber y la culpa, entiende por fin el precio de pertenecer a ese mundo. La boda que soñó como un comienzo se le presenta ahora como una jaula. Decide callar, no por cobardía, sino porque ha aprendido la lección más dura de Valle Salvaje: enfrentarse al poder sin protección es una sentencia. Y entonces está Braulio. Siempre cerca. Siempre observando. Su interés por la casa pequeña ya no parece casual. Sus palabras, medidas. Sus gestos, calculados. El valle lo acepta, pero el peligro no siempre entra gritando. A veces llega sonriendo. Cuando el episodio alcanza su final, no hay resolución inmediata. No hay alivio. Hay consecuencias suspendidas en el aire. El castigo de Luisa ya no es solo el castigo de una mujer inocente. Es el reflejo de un sistema podrido, de un ducado que se sostiene sobre el miedo y la humillación. Valle Salvaje queda marcado. Las relaciones cambian. Las lealtades se quiebran. Y el poder, lejos de calmarse, se vuelve más voraz. Porque cuando alguien acepta el dolor para proteger a los suyos, el valle aprende algo peligroso: que la injusticia puede imponerse, pero no se olvida. Y así termina el capítulo 341. No con un cierre, sino con una herida abierta. Si esta historia te atrapó, si sentiste la rabia, la impotencia y el amor que atraviesan cada escena, suscríbete al canal, deja tu like y comparte este video. Tu apoyo hace posible que sigamos recorriendo juntos los rincones más oscuros de Valle Salvaje. Gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo capítulo.